Vamos a empezar. Y entonces tenemos aquí sobre la división de monomios. Entonces, dice que en la división de monomios se aplica la ley de signos. Se dividen los coeficientes y para la variable se aplica la propiedad de los exponentes. Cociente de bases iguales. Entonces, ley de signos. ¿Qué dice la ley de signos? Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. Eso vamos a hacer con los signos. División de coeficientes. Entonces yo, por ejemplo, le digo 18 dividido 3 y eso es 6. O sea, la división que nosotros venimos manejando. Eso no cambia. Y para los exponentes, la regla que nosotros vamos a aplicar es, si la variable es igual, la variable se copia y los exponentes se restan. Entonces, aquí tenemos este ejemplo que entonces, para que quede ahí claro, ¿verdad? Hay diferentes formas en que nosotros podemos encontrar una división. Puede ser con el símbolo de división o puede ser en forma de fracción, pero los dos expresan una división. Entonces, sea cual sea de los dos casos, el proceso es el mismo. Primero signos. Signos iguales, positivo. Luego coeficientes. 6 dividido 2, 3. Y por último, las variables. Entonces, como la variable es igual, copiamos la variable y vamos a restar exponentes. 5 menos 2, 3. 3. 3. Y ahí está la solución. Así. Indican cuando pueda avanzar a la otra diapositiva. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, gracias. Entonces vamos a avanzar. Y vamos a hacer otros ejemplos. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a hacer el inciso número 11. Entonces voy a reescribirlo como en forma de fracción. 8a a la 4, b a la 5 y dividido 2ab. Bueno, este 2 miramos que es positivo, entonces son signos diferentes. Y los signos diferentes nos dan un resultado. Dan un resultado negativo. Entonces ahí decimos menos. Hacemos la división. 8 dividido 2 es 4. Y recordemos, muy importante, cuando las variables no tienen exponente, nosotros le colocamos el exponente 1. Y ahora restamos los exponentes. A. 4 menos 1. 3. Y B. 5 menos 1. 4. 4. Y ya ahí está ese resultado. Vamos a hacer el número 13. Este dice 2a a la 4. B a la 3. Y dividido 5 a la 3, b a la 2. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí pues va a ser positivo, ¿sí? Porque los signos son iguales, pero ahora, si nosotros tratamos de hacer esta división, 2 dividido 5, eso no nos va a dar un número entero. Y aquí pues como nosotros preferimos respuestas exactas, lo vamos a dejar expresado como fracción. Entonces aquí lo voy a dejar así, como 2 quintos. Y ahora las variables. La variable A. 4 menos 3, 1. Y B. 3 menos 2, 1. Y ahí está. Ese es el resultado. Y vamos con uno último. Vamos, es el número 14.
Dice menos 9, x a la 4, y a la 2, z a la 3, dividido 3x, y, z a la 3. Entonces, signos son diferentes. Entonces, el resultado es negativo. Aquí sí se puede dividir. 9 dividido 3. 3. 3, muy bien. X. Estos tienen exponente 1. Entonces, 4 menos 1. 3. 3. Y. 2 menos 1. 1. 1. Ahora, observen en Z. ¿Sí? Copiaría la Z, pero dice 3 menos 3. Eso da 0. Y nosotros aquí no vamos a colocar una variable al exponente 0. Entonces, cuando la variable es la misma y tiene el mismo exponente, vamos a trazar una línea diagonal sobre esas variables que significa que se cancelaron, que su exponente nos quedó en 0. Por lo tanto, la respuesta aquí es menos 3x a la 3, y a la 1. ¿Estamos ahí claros o hay alguna duda? No, profe. No, No, profe. profe. No, profe. Bien, entonces ahí estamos. Entonces, tenemos allí ahora la división de polinomios entre monomios. Entonces, aquí, pues nosotros seguimos con el mismo concepto. ¿Sí? Entonces, dice que aquí se dividen todos los términos del polinomio entre el monomio divisor, es decir, que se aplica la propiedad distributiva. Entonces, la misma situación, lo podemos encontrar con el símbolo de división o también expresado como fracción. Cualquiera de las dos formas se resuelve de la misma manera. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a copiar el polinomio, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí 12 a la 5, b a la 5, menos 24 a la 3, b a la 4, y menos 18 a la 4, b a la 2. Y ahora, a cada uno de estos le voy a copiar el monomio, que es el que está dividiendo. 6 a cuadrado, b cuadrado. Entonces se los coloco a todos. Ahí está. Entonces, ahora procedemos a hacer divisiones de monomios, que es lo que ya trabajamos, ¿sí? O sea que trasladamos esa división de polinomios entre monomios a divisiones de monomio entre monomio, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Separando cada término y colocándole el mismo divisor a todos, ¿sí? Que es el monomio. Entonces ahora hacemos la operación que ya vimos en la anterior, ¿verdad? Entonces aquí tenemos signos iguales, nos va a quedar positivo. Ahora decimos 12 dividido 6. 2. 2. A. 5 menos 2. 3. 3. Y B. 5 menos 2. 3. 3. Ahora, aquí. Estos tienen signos diferentes, entonces nos va a quedar negativo.
24 dividido 6. 4. 4. A, 3 menos 2, 1. 1. Y B, 4 menos 2, 2. 2. Ahora aquí tenemos signos diferentes, entonces nos queda negativo nuevamente. 18 dividido 6. 3. A, 4 menos 2, 2. 2. Y ahora miren acá, es igual. B a la 2, B a la 2. Entonces se cancela. Y ese es el resultado. ¿Claros o alguna duda? Todo claro, profe. No, profe. Todo claro, profe. No, claro, profe. Me indica cuando pueda avanzar de diapositiva. Ya puede, profe. Ya, profe. Ya. Gracias. Entonces aquí tenemos creo que vamos a omitir y voy a pasar a los otros. Yo espero que hayamos entendido esa parte, ¿verdad? Entonces vamos a pasar directamente a la división entonces de polinomios entre polinomios. Entonces aquí ya los dos son polinomios. Aquí el proceso sí cambia un poco en cuanto a la estructura que nosotros vamos a seguir. Entonces, cosas que debemos de tomar en cuenta para la división de polinomio entre polinomio. Número 1, que ambos polinomios estén ordenados. ¿En qué orden? En orden descendente. ¿Qué quiere decir eso? De mayor a menor exponente. Y dice que si falta algún término, es decir, cuando estemos ordenando, hace falta alguna de las variables elevadas a un exponente, ¿verdad? Entonces, en ese lugar vamos a escribir un 0. Entonces, a manera de ejemplo, miren, aquí tenemos ese polinomio. 2x al cuadrado menos 4x a la 3 más 4. Pero no está ordenado, porque ahí el exponente mayor es el 3, pero ese debe de ir de primero. Entonces aquí debe de ir primero 4x a la 3, exponente 3. Luego el exponente 2, más 2x a la 2. Pero bueno, ¿qué sucede? Ahora corresponde el exponente 1, x a la 1, pero no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Completar ese polinomio colocando más 0 y la variable elevada a ese exponente que hace falta. Luego pues va el exponente 0, que es ya el número sin variable, que en este caso pues es 4, ¿verdad? Entonces más 4. Y ya una vez ordenado, entonces ya se comienza a utilizar para el proceso que vamos a hacer. Bueno, entonces ahí pues ya expliqué lo del orden, entonces ahora vamos a ir aquí a la solución de un ejemplo que vamos a hacer el inciso C. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a colocar ahí el símbolo de división, que pues es analógico a una división normal que nosotros hacemos aritméticamente. Dentro vamos a colocar ese primer polinomio, que aquí dice x a la 3 más x cuadrado menos 14x más 6. Si se dan cuenta ya está ordenado. 3, 2, 1, 0. Está ordenado y esa es una ventaja. Entonces, x a la 3. Una vez le vamos a colocar ese coeficiente 1 más x a la 2. Igual le vamos a colocar el coeficiente 1. Menos 14x más 6. Y fuera vamos a tener x menos 3. Bueno, entonces, una vez que ya lo tenemos así, vamos a proceder al proceso. Y si ustedes se dan cuenta, aquí pues tengo a un lado
ese símbolo, ¿verdad? Que no es más que un signo menos, ¿sí? Un signo menos y es una regla de signos que vamos a utilizar. Ahora, ¿por qué? Voy a colocar aquí una división así rápidamente. Por ejemplo, que fuéramos a dividir 16 entre 3, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir cuántos 3 caben en 16. Aquí pues caben 5. 5 por 3, 15. Pero miren, ese 15 es positivo. Pero ¿qué operación necesitamos hacer nosotros? Una resta. Una resta. Entonces, para restar, nosotros aquí a esa operación le agregamos un signo menos. ¿Sí? Aunque el 15 es positivo, porque 5 por 3, estos dos números eran positivos y esto no está positivo. Pero le agregamos el signo menos para que concuerde con el proceso que vamos a hacer. Entonces, esa es la función de este signo. ¿Sí? Ese signo menos está haciendo la función de cambio de signo. Entonces, si al momento de multiplicar acá nos va a dar un signo positivo, entonces este signo menos lo va a transformar en negativo y viceversa, ¿verdad? Si recibimos un signo negativo, entonces este signo menos lo va a transformar en positivo. Entonces vamos a comenzar con esas operaciones. Entonces, decimos allí. Vamos a tomar, miren, el primer término que tenemos, 1x a la 3. Y lo vamos a dividir entre el primer término del divisor. Aquí vamos a agregar ese número 1. 1x. Y este tiene exponente 1. No sé, es igual. Signos iguales, es positivo. También. 1 dividido 1 es 1. Y la variable x, 3 menos 1, 2. Entonces aquí tenemos más 1, x a la 2. Y ese valor es el que vamos a colocar aquí en la parte de arriba. Y es con el que vamos a comenzar a operar. Más 1x a la 2. Entonces aquí, comenzamos con signos. Miren, signos iguales positivo. Entonces, por efecto de este, se convierte en negativo. Entonces aquí vamos a colocar negativo. Y multiplicamos. 1 por 1 es 1. Copio la variable, hicimos exponentes. 2 más 1, 3. Ahora resto. 1 menos 1, 0. 0. Se cancela. No vamos a colocar 0, sino que se cancela. Pero si se dan cuenta, aquí no hemos terminado, porque no multiplicamos este por el 3. Entonces, el término que obtenemos aquí se va a multiplicar por cada uno de los términos que tiene el divisor. Entonces, ahora, el 1 y el 3 tienen signos diferentes. Es negativo. Y este pues lo va a convertir en positivo. Entonces, 1 por 3 es 3. Y aquí pues copio x al cuadrado, ya que este 3 no tiene variable. Y aquí tenemos signos iguales, es una suma. 1 más 3 es 4. X a la 4. Y aquí es positivo. Bueno. Si por ejemplo aquí en esta división hubiéramos tenido un 7, ¿verdad? Después de ahí de eso. ¿Qué hacíamos con ese 7? Bajarlo. Bajarlo. Entonces lo mismo es lo que vamos a hacer aquí. Lo único que aquí no vamos a bajar solo un dígito, sino vamos a bajar el término. Entonces aquí vamos a bajar el término menos 14. Y repito el mismo proceso. Tomo el término. Daniela, por favor, apague su micrófono. Daniela, si insiste, la voy a tener que sacar de la clase. Yo, profe, porque no está ahí. Sí, gracias. Bueno, vamos a continuar. Disculpen ahí, chicos. Entonces, tomo el 4x al cuadrado y lo voy a dividir entre el primer término. Más 1x a la 1. Igual. Entonces los signos son iguales. Esto es positivo. Y digo aquí, 4 dividido 1, 4. X. Y resto exponentes. 2 menos 1, 1. Entonces ese lo coloco acá. Más 4x a la 1.
Aquí miren, entonces hacemos la multiplicación, ¿sí? Signos iguales nos queda positivo y ese se transforma en negativo. Entonces 4 por 1, 4. X si sumamos exponentes, 1 más 1, 2. Y ahora acá vamos a hacer una vez la multiplicación por el 3, que signos diferentes negativo. Entonces nos queda un signo positivo. 4 por 3, 12. Y como el 3 no tiene variable, solamente copiamos ese X a la 1. Vamos a dejarlo solamente como X. Recuerden de que X ya representa X a la 1. Signos diferentes se restan. 4 menos 4, 0. Lo normal y lo correcto es que el primer término que nos va quedando en cada uno de los pasos siempre se cancele. ¿Sí? Eso es lo normal, que se cancele. Si no se cancela, quiere decir de que algo hicimos mal. ¿Sí? Acá tenemos signos diferentes, entonces eso se resta. 14 menos 12 es 2. Copio la variable X y copio el signo del mayor, menos. Y bajo el siguiente término, más 6. Bueno, y repito el mismo proceso otra vez. Ahora tomo el primer término que es menos 2x. Menos 2x y dividido el primer término del divisor que es más 1x. Desde acá, por los signos, el resultado nos queda negativo. 2 dividido 1 es 2. Y ahí x. Se cancela porque es igual. Entonces aquí tenemos menos 2. Y vamos a multiplicar entonces. El 2 y el 1 tienen signos diferentes, nos queda negativo y eso se convierte en positivo. Entonces positivo, 2 por 1, 2. Copio la variable x. Ahora el otro. 2 y 3 tienen signos iguales, entonces eso es positivo y eso nos va a transformar en un signo negativo. De 2 por 3, 6. Acá. Signos diferentes se restan, 2 menos 2, 0. Signos diferentes se restan, 6 menos 6, 0. Siempre que nos quede 0, pues vamos a colocar ahí esa diagonal. Y por último, pues vamos a proceder allí a la respuesta. Entonces, podemos ver de que, entonces miren, nos queda como respuesta 1x al cuadrado más 4x a la 1 menos 2. Normalmente puede ser que no se elimine completamente al final de la división acá. Entonces, por ejemplo, si aquí me hubiera quedado, yo que les digo, un 2. Entonces, se escribe como respuesta lo que nos quedó arriba. Y aparte nosotros escribimos la palabra residuo. Y allí escribimos lo que nos haya quedado en el residuo. Aquí pues yo coloqué 0 porque no nos quedó nada, ¿sí? Aunque cuando nos queda residuo 0 no es necesario colocar. Esto solamente es necesario cuando nos queda un valor en ese residuo, ¿sí? Solamente cuando nos queda, entonces ahí es necesario. ¿Dudas antes de pasar a la hoja? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, yo no sé qué alumno era el que se estaba conectando así, pero en esa manera ustedes están acá de testigos de lo que sucedió. Se volvió a conectar otra persona, ahora con el nombre de José Suárez. Tampoco en el grupo de cuarto bachillerato hay un alumno con el nombre de José Suárez. Entonces en este momento yo lo eliminé y lo reporté porque no es una actividad legal. Entonces, ustedes están de testigos por si surge ahí alguna situación. Entonces vamos a continuar a la hoja de trabajo. Les voy a robar ahí un momentito de su tiempo. Sé que ya finalizamos entonces, así a manera de ir un poco rápido, ¿verdad? Les voy a dar opción a que escojamos una del primer. A 17.
Muy bien, 17. Bueno, antes de resolver las 17 es algo muy necesario. El polinomio debe de estar ordenado, ¿sí? Tanto en la multiplicación como en la división, los polinomios deben de estar ordenados. Y nosotros aquí nos damos cuenta que, miren, tenemos 2, 2 y AB. Esto no está ordenado. ¿Por qué razón? Cuando tenemos un polinomio que tiene doble variable, entonces se ordena en función a una de las variables. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo aquí como primero la de la letra A, entonces ya para resolver, primero va a ir el menos 9A cuadrado. Luego iría menos 4AB, porque entonces ahí A va con el exponente 1. Y por último, ya dejamos el 4B cuadrado que tendría el signo positivo, más 4B al cuadrado. Y ya ahí ya está ordenado. Entonces ya abajo coloco 3A menos 7B. Aquí también está ordenado, miren, porque aquí tenemos exponente 1 y exponente 0 de A, ¿sí? En función. Otro que no está ordenado aquí es este, miren. Este no está ordenado. Habría que escribir primero menos X y luego más 3 para poder operar. ¿Qué pasa si no se ordena? Que al momento de multiplicar no nos van a quedar términos semejantes y entonces no vamos a poder reducir. Esa es la cuestión. Entonces vamos a multiplicar. Entonces tenemos aquí el 7 y el 4 tienen signos diferentes. Nos queda negativo. 7 por 4 es 28. B y sumamos exponentes. 1 más 2 es 3. Ahora el 7 y el 4, nuevamente, ¿verdad? Signos, ahora signos iguales es positivo. 7 por 4, 28. Aquí la letra A no tiene semejante, entonces se copia, y la letra B sí lo tiene. Entonces ahí sumamos exponentes. 1 más 1, 2. Ahora el 7 por el 9, signos iguales, positivo. 7 por 9, 63. Y aquí no son semejantes, entonces copio las dos variables. A cuadrado y B. Me corro un espacio para continuar y ahora vamos a multiplicar ese 3A, que es positivo, por los términos del primer polinomio. 3 y 4 tienen signos iguales, entonces es positivo. 3 por 4 es 12. Copio ahí la variable A y la variable B también, ya que no son semejantes. Ahora tenemos aquí con el siguiente. Signos diferentes es negativo. 3 por 4 es 12. Aquí la letra A, si tiene semejantes, sumamos exponentes, miren. 1 más 1 es 2. Y copio B. Y ahora vamos con el último. Negativo. 3 por 9, 27. Y aquí pues solamente tenemos la variable A y sumo. 1 más 2, 3. Noten que como ahí estaba ordenado, entonces nos quedaron los términos semejantes. Miren, A, B cuadrado. A cuadrado, B. Si no lo hubiéramos ordenado, estos hubieran quedado en otra posición y no los hubiéramos podido operar. Si no hubiera dejado el espacio, ¿va, profe? Ajá. Entonces aquí vamos a copiar. Menos 28, B al cubo. Aquí tenemos signos iguales, 28 más 12. Esto es 40. Entonces tenemos 40 AB cuadrado. Copiando el signo del mayor, entonces tenemos ahí positivo. Ahora tenemos aquí signos diferentes. Esto es una recta, 63 menos 12. Tenemos 51. Es positivo copiando el signo del mayor. Y copio las variables. A cuadrado B. Y este se copia. Menos 27 A al cubo. Y ahí está. ¿Alguna duda? No, No, profe, profe. No, profe. Bueno, vamos aquí a la otra serie. Así rapidito porque solamente nos quedan 7 minutos de la reunión y se va a cerrar.
¿Cuál eligen de esas cuatro? La 4, profe, no. La 4. La 4. Bien. Entonces, primero copiamos el polinomio, ¿sí? Entonces ahí vamos a escribir 5 u v al cuadrado w más u v w a la 4 menos 3 u a la 3 v a la 2 w. Y ahora, a todas estas les voy a colocar el divisor. Bueno, una vez a las variables que no tienen exponente le vamos a colocar el número 1. Y miren, el divisor acá es menos 5 u a la 3 v a la 1 w a la 2. Y eso mismo es lo que le vamos a colocar a los otros dos. Pues ahí yo lo voy a copiar. Y ahí. Bueno, se lo colocamos ahí a cada uno de los términos y ahora procedemos con la división. Entonces, en el primero, tenemos ahí signos iguales. Miren, voy a colocar la línea de fracción y esto es por algo importante. Signos diferentes es negativo, 5 y 5 es 1. Bueno, ¿qué es lo que pasa? De que, ¿se recuerdan ustedes que en el primer bloque, cuando estuvimos trabajando las propiedades de los exponentes, vimos una regla en donde la base se copia en donde está el exponente mayor? Y entonces aquí sí vamos a restar, pero el exponente mayor de u está abajo. Entonces u lo vamos a escribir abajo. Esto es para que no nos queden respuestas negativas. Entonces decimos ahora 3 menos 1, 2. 2. Entonces ya nos queda ahí. En el siguiente v, ¿en dónde está el exponente mayor? Arriba. Arriba. Entonces arriba vamos a colocar la v y decimos 2 menos 1, 1. Y la w está abajo. 2 menos 1, 1. Entonces así nos queda, ¿sí? Ahora signos diferentes, negativo. Aquí hay un coeficiente 1, pero ese no se puede dividir entre 5. Entonces lo vamos a dejar expresado como esa fracción, como un quinto. U, miren, está el exponente mayor abajo. Entonces 3 menos 1 es 2. La letra V, noten que está igual. V a la 1, V a la 1, entonces se cancela. Y ahora la letra W, el exponente mayor está arriba. Pues copiamos y restamos. 4 menos 2. 2. Y vamos con el último, signos iguales, ahí es positivo. Aquí esto igual, no podemos dividir el 3 entre 5, lo dejamos como fracción, 3 quintos. Aquí notamos de inicio que se elimina la variable u a la 3 y u a la 3 está igual. La variable v nos va a quedar arriba. 2 menos 1, 1. Y w nos va a quedar abajo. 2 menos 1, 1. 1. Y así nos queda ese resultado. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Y vamos ahí con la última que aquí pues yo me imagino que me van a pedir la número 3. Sí, profe. Y bueno, aquí este ya está ordenado, ¿sí? Entonces voy a pasar, solamente voy a mover ahí un poco. Entonces voy a colocar el símbolo de división. Dentro voy a colocar ahí el primer polinomio. Voy a colocarle el coeficiente 1, es x cuadrado. Entonces 1x cuadrado más 5xy más 6y cuadrado. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque ya casi se nos va a cerrar, si no nos vamos a quedar a medias. Entonces aquí este 1. Bueno, entonces operaciones. Tenemos ahí 1x cuadrado y esto se va a dividir entre, ¿verdad? El primero entre el primero. 1x. Esto nos queda positivo. 1 dividido 1 es 1 y 2 menos 1 es 1. Entonces aquí escribimos más 1x a la 1.
Aquí pues recuerden que se van a cambiar los signos, entonces yo aquí lo voy a ir haciendo así rapidito, signos iguales, positivo y nos queda negativo entonces, 1 por 1 es 1, sumo exponentes, 1 más 1 es 2, ahora acá signos iguales nos va a quedar entonces negativo, 1 por 2 es 2, y aquí como las variables son diferentes se copian las dos, para que nos quede igual entonces en este orden, ¿verdad? X y Y. Operamos. Signos diferentes se restan, 1 menos 1, 0. Era lo que les decía, que ahí nos va a quedar así. Ahora acá tenemos signos diferentes, se restan, 5 menos 2 es 3. Copio XY. Nos queda positivo y bajamos el siguiente término, 6y cuadrado. Y nuevamente repito el proceso. Entonces ahora tomo 3xy y lo divido entre el primer término que es 1x. Entonces esto nos va a quedar positivo. 3 dividido 1 es 3. Observemos que se cancela la variable x y solamente nos va a quedar y. Entonces aquí más 3y. Bueno, entonces signos iguales, positivo, entonces nos va a quedar negativo. O sea, le cambiamos el signo. 3 por 1, 3. Y como las variables son diferentes, las copio. Y ahora por el otro, signos iguales, positivo. Entonces le cambio el signo, negativo. 3 por 2, 6. Ahí sí tenemos variables semejantes, entonces sumo. 1 más 1 es 2. Y resto. Signos diferentes se restan, 3 menos 3, 0. Signos diferentes se restan, 3 menos 3, 0. La respuesta entonces es 1x a la 1 más 3y. Bueno, espero que no haya ninguna duda, ya se va a cerrar la sesión. Les deseo que tengan un excelente día, chicos. Feliz día, profe. Feliz día, profe. Adiós, profe.